Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más. Muchachos, buenos días para todos. Bienvenidos a una nueva clase de lengua castellana con su docente Marlon Rueda. El día de hoy vamos a analizar, a estudiar y a tratar de entender, de dilucidar cómo funcionan y cuáles son los actos del habla. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Identificar las expresiones capaces de constituir actos de habla e identificar los distintos tipos de actos de habla que existen. El lenguaje puede cumplir diversas funciones, dependiendo de la intención que tuvo el emisor al momento de producir su enunciado. Desde la lingüística se habla que la principal función del lenguaje es aquella de comunicar. Sin embargo, el ejercicio de comunicar contiene una alta carga de información que sirve para muchas cosas. Esa información sirve, como su nombre mismo lo dice, para informar, pero también para persuadir, para halagar, para ordenar, etcétera. El lenguaje es muy variado en sus funciones y estos enunciados, digamos, son los que cumplen cada una de estas intenciones, y cada una de estas intenciones también están ubicados en determinados actos del habla. Existen enunciados a través de los cuales no solo se da cuenta de algo, sino que se realiza un acto, es decir, se cambia un estado de la realidad. Miremos los siguientes ejemplos. Un juez dice: por el delito cometido lo condeno a 20 años y un día de cárcel efectiva. Ahí, en ese ejercicio, en esa locución, hay un acto del habla, se cambia una realidad y la función del enunciado es la de condenar. Sin embargo, esa misma lengua que usamos todos los días, que puede servir para condenar, también puede servir, por ejemplo, para bautizar. Miremos este otro ejemplo. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son dos actos y son dos actos completamente distintos. En el ejemplo del bautizo, el sacerdote realiza el acto, como su nombre lo dice, de bautizar. Sin embargo, digamos, que hay que recalcar, lo más importante, lo que hay que realzar aquí, es que en ese instante se produce un cambio en la realidad. Eso es lo más importante de entender de los actos del habla. Cuando se realiza un acto del habla es porque se transforma una realidad a través del lenguaje. ¿Cuál es la realidad que se transforma? Pues antes había una persona, un bebé que no había recibido el sacramento, y después del sacramento, digamos, la realidad del lenguaje y de la narrativa católica es que hay como dos fases, ¿no? Antes del bautizo y después del bautizo, que significa que uno sea, por alguna manera decirlo, matriculado en esa religión, que es la religión católica. En el caso del juez, también hay una transformación de la realidad desde un acto de habla. Cuando se le condena a un inculpado por un delito, cambia esa realidad porque la persona naturalmente pierde su libertad. Entonces, lo más importante que debemos aprender hasta este punto de la explicación es que los actos del habla se denominan así porque hacen una transformación de la realidad a través de un acto comunicativo. Miremos las definiciones. Un acto del habla se define como un enunciado establecido a partir de las intenciones de los hablantes y los efectos que tienen en los destinatarios. Recuerden: acción, reacción, intención, efecto. Cuando hablamos no solo emitimos un mensaje como significado, sino que también actuamos en el mundo. Aconsejamos, apoyamos, amenazamos, felicitamos, perdonamos, nos oponemos, y en cada una de esas acciones se transforma el estado de los hablantes. No va a ser lo mismo una relación interpersonal en la que una persona amenace a la otra. La relación interpersonal no puede seguir siendo igual. Ahí hay un acto del habla que transforma la realidad. Los actos del habla es una teoría que analiza lo que decimos, pero además analiza la influencia de lo que decimos, la intención con que lo decimos y el efecto de esto mismo. Además estudia las acciones llevadas a cabo cuando nos estamos comunicando.
Entonces, recuerden 3 puntos específicos muy importantes de los actos del habla. Se analiza la influencia, la intención y el efecto. ¿Cuáles son los niveles de actos de habla? Y es aquí donde vamos sobre los ejercicios de la guía. Los ejercicios de las guías me preguntan a mí sobre qué es un acto locutivo, qué es un acto ilocutivo, qué es un acto perlocutivo. Vamos a analizarlos. Los hablantes, cuando participan de un proceso comunicativo, siempre desencadenan 3 tipos de actos. El primero, o digamos en el orden, el primero, el acto locutivo o locucionario, también en determinadas guías o teorías se encuentra así. El acto locutivo es el simple hecho de decir algo. Cuando usted dice lo que sea, usted está ejecutando un acto locutivo. El acto ilocutivo o ilocucionario se basa en el objetivo, en cuál es la intención, cuál es la finalidad de lo que yo estoy diciendo. Y el acto perlocutivo son los efectos de lo dicho en el oyente. Lo que yo provoqué en la persona que recibe mi mensaje con mi mensaje. Miremos estos ejemplos. ¿Quieres cerrar la ventana? El acto locutivo es el significado de cada término. ¿Quieres cerrar la ventana? El enunciado, sencillo, sin análisis, nada más, es el acto locutivo. El acto ilocutivo es mi intención. ¿Cuál es mi intención? Que a través de una pregunta se ejecute un acto de petición. O sea, yo le estoy preguntando, ¿quieres cerrar la ventana? Pero es una forma de decirle al contrario, oye, por favor, cierra la ventana. Vuelvo y digo, la intención, la intencionalidad del acto ilocutivo. Y naturalmente, ¿cuál viene siendo el efecto? Pues el acto perlocutivo puede ser una respuesta lingüística sí o no, o puede ser una acción, levantarse y cerrar la ventana. Aquí claramente están explicados los actos del habla. Ahora, ejemplo 2. Un padre le dice a su hijo, acompáñame al supermercado. ¿Cuál es el acto locutivo? El hecho de decir, acompáñame al supermercado. El acto ilocutivo, ¿cuál es? La intención. ¿Cuál es la intención de eso? Se busca que haya un propósito y que ese propósito sea que su hijo le acompañe, le pide que lo acompañe al supermercado. ¿Y cuál es el acto perlocutivo? Pues básicamente que el muchacho finalmente acompañe a su papá al supermercado porque es el efecto que se busca con la expresión. El acto ilocutivo también puede coincidir con el acto perlocutivo. En el caso de la comunicación, el acto de habla es feliz, pues los objetivos de la comunicación se han cumplido. Por ejemplo, miremos este ejemplo. Daniela dice a su amigo, ¿hace cuánto que no vamos al cine? Se lo dice con qué intención, o sea, con qué acto ilocutivo, con el acto o con la intención de que éste la invite. No sé, ¿vamos el sábado? Y Daniela le dice, súper, qué entretenido. Esta fue una pregunta como llamamos a veces retórica. Es decir, conocemos quizás de antemano la respuesta que esto va a generar. La pregunta que hizo Daniela no tenía otra intención distinta a que éste la invitara al cine. Como podrá entenderse fácilmente, en ocasiones la comunicación se frustra. A la pregunta de Daniela se pudo haber respondido, no sé, hace un mes o más, ¿qué importa? Ahora, para ir finalizando e ir cerrando, los actos del habla pueden ser directos, pero también pueden ser indirectos. ¿Cuándo son directos? Cuando se entiende claramente la intención del emisor. Cuando el mensaje que se da no se da con rodeos, sino se da la información clara, concisa y directa con la intención clara también. Cómprame el diario. ¿Cuál es la intención o cuál es el mensaje de ese enunciado? Pues básicamente se está dando una orden o se está pidiendo un favor de que una persona le compre a otra el diario o el periódico. Directo. ¿Cuándo es directo? Ejemplo, por ejemplo, ahora escribe los resultados aquí. Le estoy dando
orden, o le estoy dando una instrucción, mejor una instrucción clara. Le estoy diciendo qué hacer y dónde hacerlo. ¿Cuáles son los actos indirectos? Cuando no hay una expresión clara de la intención del emisor, cuando se dice con rodeos o cuando se utilizan preguntas retóricas como en el ejemplo de Daniela y el cine. Si el mismo señor le dice al muchacho, necesito revisar los avisos clasificados del diario, es un acto de habla indirecto, pues no está diciendo claramente la orden o la petición, pero el otro debe darse por aludido y facilitar el diario. En este caso se realizó una indirecta, que dentro del contexto se puede entender, pero que en estricto rigor no es una orden clara, porque la intención verdadera es hacer que el otro facilite el diario. Es decir, el señor del periódico le pregunta, le dice a un joven, venga, es que necesito revisar los clasificados de La Vanguardia. ¿Cuál es la intención de final de ese enunciado? Que el muchacho le responda, pues si quiere se la compro y la traigo, ¿sí? Sin embargo, la intención está oculta, no está clara, no se está diciendo exactamente cómo funciona o qué es lo que yo quiero que se haga. Esa es la forma indirecta de los actos del habla. Ejemplo de un acto de habla indirecto. Creo que es mejor terminar ahora nuestra conversación, o es mejor terminar ahora esta conversación. Nos vemos después. Aquí, ¿qué pasa? Se está dando una orden de retirarse. No le está diciendo directamente, por favor salga o por favor váyase. Se le está diciendo, creo que es mejor terminar nuestra conversación. Es una forma de decir lo anterior, pero de manera indirecta. Otros ejemplos. Disculpe, ¿no me daría el asiento que me laten los pies? Hay una pregunta, no hay una orden. ¿Cuál sería la orden y cuál sería directa? Venga, por favor, deme el asiento que me duelen los pies. Y así finalizamos cuáles son los tipos de hablas. Para terminar explicando que estos pueden ser asertivos, directivos, compromisorios, expresivos y declarativos. ¿Cuáles son los asertivos? Cuando afirmo, cuando describo, cuando defino, cuando informo o cuando emito una creencia. ¿Cuándo son directivos? Cuando tengo la intención de invitar, de ordenar o de preguntar. ¿Cuándo son compromisorios? Cuando prometo, cuando juro, cuando garantizo o cuando apuesto. ¿Cuándo son expresivos? Cuando saludo, cuando felicito, cuando me quejo, cuando agradezco, cuando doy condolencias, por ejemplo. Y finalmente, ¿cuáles son los declarativos? Cuando bautizo, cuando fallo no de fallar, sino fallo de dar emitir un fallo, de emitir, por ejemplo, una condena, cuando nombro o cuando abro una sesión. Así hemos finalizado la expresión y la explicación de los actos del habla, y vamos a finalizar con un pequeño videito ilustrativo que nos ayudará a entender un poco más claramente estos conceptos de los actos del habla. Actos de habla. Actos de habla tienen relación con aquella sección de la literatura que denominamos pragmática. Pragmática tiene que ver con el lenguaje en uso, con la lengua en uso, con cómo usamos la lengua y para qué. Los actos de habla que fueron descubiertos por Austin, un filósofo de nuestro siglo, lo que trata de explicar es que a través de la lengua nosotros no simplemente decimos o expresamos, sino que también queremos cambiar alguna relación con el mundo o alguna actitud hacia el interlocutor con el cual hablamos. ¿Qué significa esto? Si yo hago la pregunta, ¿tienes hora? Generalmente, quien me escuche esa pregunta no dice simplemente sí o no, sino que me da la hora. Es decir, que en la pregunta van inferidas dos acciones. Por un lado, si tienes o no tienes hora, y por el otro lado, un pedido implícito, no explícito, que es que quiero que me des la hora. Por tanto, un acto de habla es un enunciado que cambia un estado de cosas del mundo. Es decir, cotidianamente nosotros, a través de cualquier enunciado que realizamos, afirmamos, negamos, pero también preguntamos, exclamamos, suplicamos, ordenamos, expresamos emociones y sentimientos, pero también hacemos actos más importantes como jurar,
prometer, bautizar, actos que tienen una implicancia, un compromiso con la realidad posterior, no es simplemente la expresión de algunas palabras. Tengamos en cuenta que cualquier acto de habla, por supuesto, implica todas las definiciones que hemos dado alrededor del habla y también del circuito de la lengua. Implica un interlocutor y un receptor que comparten un lenguaje, un código en común. Sin ese lenguaje o ese código en común es imposible codificar por un lado el mensaje y luego para el receptor decodificarlo, es decir, entender completamente el enunciado. Austin y Searle, que son los dos grandes investigadores, filósofos ambos, sobre actos de habla en particular, intentaron analizar en profundidad cómo se realiza un acto de habla y establecieron 3 estadios. Por un lado, el acto locucionario en sí mismo, es decir, la expresión del enunciado. Por otro lado, el perlocucionario, que es el efecto que realiza este enunciado sobre la realidad, sobre el estado de cosas que están en el mundo en el momento en que el hablante realiza ese mensaje. Y por el otro lado, el ilocucionario, que es la orden, la pregunta, la exclamación que nosotros damos hacia el receptor. Searle propone además 3 estadios dentro del acto de habla, lo que él llama el acto proposicional, la referencia y la predicación. La referencia es, por supuesto, el objeto del cual se está hablando. La proposición es aquello que se dice del objeto, es decir, el mensaje del acto locucionario en particular. Y el acto proposicional para Searle es el significado. Searle distingue 5 actos de habla según la intención del hablante. Habla en primer lugar de los actos de habla representativos, donde el hablante se compromete con la realidad, niega, afirma, confiesa, admite. Por otro lado están aquellos que intentan que el receptor realice alguna acción o cambie alguna actitud. Son los que llamamos directivos. Estos son pedir, solicitar, requerir, prohibir, aconsejar, todos los actos de habla que tengan que ver con algo relacionado hacia el receptor. Por otro lado, los expresivos, esto es agradecer, felicitar, dar disculpas, expresar cualquier tipo de emoción o sentimiento. Por último, los últimos 2, los que llamamos de compromiso y los declaratorios. Los que llamamos de compromiso son jurar, ofrecer, garantizar, todos los que tengan que ver, prometer también con algún tipo de compromiso hacia adelante, hacia el futuro. Y por el otro lado, los declarativos, nombrar, excomulgar, bautizar, todos los que tengan que ver con declarar algo en la realidad, un nombre, un hecho religioso. Para finalizar, vamos a dar un ejemplo que vemos cotidianamente de macroacto de habla, que son los telenoticieros. Estos tienen una estructura fragmentada, conectada por la música, la cortina musical, el isotipo del telenoticiero sobreimpreso en la pantalla, los locutores y su forma de hablar, las distintas imágenes, como un videoclip más ralentizado. Pero esto es un macro acto de habla porque tiene una intención fundamental que es la de informar, dar a conocer.